Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a aprender de otras personas que ya han vivido el camino, de experiencias, aprendizajes, errores, fracasos e historias. Y el objetivo, pues básicamente, es que rememos menos en Arequipe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, amigo de la casa, mentor, una de las personas que más me ha influido en términos de innovación y pues quería invitarlo para que pudiéramos hablar porque el episodio de hoy es de cómo innovar con inteligencia artificial, que ahorita pues está muy en auge, también es parte de lo que nosotros hacemos, ellos también lo hacen, lo hacemos juntos y también les vamos a contar un poco de toda esa historia del génesis de estos nuevos conceptos. Entonces, Chris, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntale a todos quién es Cristian Páez. Santi, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchen, felicitarles por darse el tiempo de escuchar Remando en Arequipe. A mí me encanta esa frase, Santi, porque realmente los que vivimos la innovación sí que lo sufrimos y poder contar con tips y estrategias que nos ayude a que ese Arequipe se derrita y navegar más fácil, pues genial. Digamos que Cristian Paredes es un ingeniero industrial de la Universidad de IAM que nace en el mundo de la innovación. Mi práctica empresarial incluso fue en el Centro de Innovación de Kimberly Clark y fue en el GIC, Global Innovation Center. Entonces, desde la práctica vengo con una en innovación, ya 11 años trabajando en este mundo. Gracias a eso logré hacer una maestría de gestión de la innovación empresarial en la Universidad de Barcelona. He tenido la oportunidad de trabajar con distintos sectores, industrias, tamaños, capacidades organizacionales, que me ha permitido desarrollar un conocimiento de cómo hacerle la vida más fácil a los líderes de innovación en términos de instaurar sistemas de innovación, en términos de implementar procesos más fáciles y hoy con la inteligencia artificial se nos, se nos facilitó la vida un montón, sobre todo en temas de documentación, encontrar estrategias, herramientas, ideas. Yo soy de los que digo que las ideaciones tradicionales ya no se deben hacer. Creo que compartimos esa idea. Ya con la inteligencia artificial lo hace mejor, nos da 100 ideas en un minuto, las prioriza, las categoriza. Entonces, digamos que mi experiencia me ha permitido conocer cómo funcionan las metodologías, los procesos, y hoy a través de las herramientas o estas inteligencias artificiales, aplicarlas para mejorarle la vida a los líderes de innovación. Pues lo hacemos juntos, Santi, ya llevamos, no sé, 2, 3 años juntos liderando estos cambios en las empresas. Es más, yo en estos días pensaba que quizá los pioneros y primeros en formar las empresas en cómo implementar IA en sistemas de innovación fuimos vos y yo. En un taller que hicimos en Bancolombia, acá en Medellín, teníamos las 40 empresas más innovadoras de Antioquia. Puede que se me escapen nombres y si alguno de ellos escucha esto, nos va a decir, vení, ¿por qué no nos mencionaste? Pero es que realmente todas eran grandes. Teníamos ahí el mismo Bancolombia, a Nutresa, Azura, a Corona, teníamos a gente que hoy en día la está sacando del estadio como Glass, One, Griffith, pues me quedo corto, es que eran 40 empresas increíbles. Creo que ellos se vieron sorprendidos y hoy están permeados con la inteligencia artificial de ese taller que les llevamos. No sé si lo recordás. Lo recuerdo, de hecho, ahí pues, de hecho me voy a volver un poco más en esa historia porque les quiero contar cómo llegué yo a conocer a Chris y pues básicamente, aparte de ser colegas y yo aprendiz también pues de Chris, de Daniel, de Felipe, que es, para nosotros son referentes, o sea, nosotros llegamos a 10X cuando yo estaba en MAP, como director de innovación, obviamente siempre remando en Arequipa buscando recursos, buscando convocatorias, terminamos por allá en la convocatoria de Megai. Y yo no sé, pues, los resultados de otras empresas, pero a nosotros eso nos marcó, o sea, como equipo, como organización.
Recuerdo mucho también la ideación que hicimos, eran exactamente 625 ideas, 25 conceptos, 5 proyectos, 2 de esos eran ilegales, o sea, no se podían hacer por temas legales. Y terminamos con 3 proyectos que 2 se materializaron y después de ese programa empezaron a facturar y es, vea todo lo que logramos y ahí ustedes se volvieron un referente para nosotros. Y empezamos ya después a colaborar con ese taller. Me acuerdo mucho pues que me invitaste y la gente se cogía la cabeza como, parce, o sea, lo que uno hacía en un programa de diseñar un sistema de gestión de innovación, nosotros lo hicimos en 4 horas, donde la gente tenía todos los diferentes componentes del sistema y eso realmente cambia. A mí me voló la cabeza como ver la reacción de la gente, pero también en la práctica interna de uno estar, pues, ¿cómo hago para tener más ideas, mejores ideas, más rápido, acelerar ese proceso? Y después de que hicimos ese taller, de hecho lo repetimos como 3 veces y deberíamos volverlo a hacer porque es demasiado poderoso. Y ahí te comprometo ahí en el podcast para que la gente diga, oiga, sí, hagan el taller para montar el sistema con inteligencia artificial para que los que les interesen nos escriban. De ahí nació Promptotyping, Cris. O sea, de nosotros en una sesión estábamos ahí como innovar con inteligencia artificial y después de que nosotros vimos eso le pusimos nombre que se llamaba Promptotyping y es como innovar 10 veces más rápido, de 10x, utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces, agradecerte también públicamente porque pues son unos mentores y unos referentes y unas personas increíbles. Y yo que he probado servicios de innovación en Colombia, lo que hace 10X y ojalá con Innovators y que es de otro nivel. O sea, es como algo que lleva la práctica de consultoría a otro nivel. Entonces, para contarles esa historia de cómo llegamos ahí, y algo que también es muy interesante, Cris, es que tú eres ingeniero industrial, pero tú programas. Hiciste ciencia de datos. Ahorita tienes otro rol. Cuéntale a la gente un poco de esa evolución en tu rol, porque tú no te quedaste siendo un ingeniero industrial, pues, digamos, típico, sino seguiste aprendiendo cosas y has evolucionado en ese sentido y ahí lo conectamos con el tema del capítulo de hoy, que es cómo innovar con inteligencia artificial. Sí, Santi, digamos que hace unos años, yo diría hace 5 años, antes de esta inteligencia artificial generativa, que es la que hoy ya es más difundida y conocemos, pues estaba el machine learning, la programación propia para poder hacer ejercicios de inteligencia artificial para ejercicios con datos de predicción y eso me llamó mucho la atención, me parecía muy interesante. Bueno, y cómo uno, a partir de unos datos, a partir de ejercicios de programación, puede llevar a hacer algoritmos que hoy ya son, pues los vemos gracias a un ChatGPT, entre otros elementos, pero allá los hacíamos a punta de código. Yo no era programador, cero programador, pero yo sí puedo decir un amor por el conocimiento y por aprender, puro. Me parece que el conocimiento es exquisito. Yo estoy inteligencia artificial súper interesante y empezaba uno a analizar las grandes inversiones que empezaba a hacer Google, Apple en este sector. O sea, ahí hay algo interesante. Y apareció un programa que se llama DSA for All. No sé si ha vuelto a salir en No ha Colombia. vuelto a salir para los que se llama Data Science for All también. Eso, o sea, eso es como el top de lo mejor que hay en ciencia de datos en el mundo. Esos son unos tesos, ojalá siga saliendo porque en serio, o sea, si ustedes ven ese programa, agréguenlo en su plan de formación y no tiene que ser laboral, o sea, personal. Porque aprender a entender cómo funcionan los LLM te va a facilitar a aprender a utilizarlos y sacarle mayor provecho. Uno de los retos hoy en día es que vemos ChatGPT y la gente le da una instrucción y como no entiende cómo funciona esta herramienta, dice que no funciona. Yo normalmente digo, el error está entre la pantalla y el piso, pues, y el que está en la silla. Normalmente es el error de no utilizarla bien.
Entonces apareció este programa y yo no era programador, pero yo quiero aprender. Quiero aprender a hacer algoritmos, quiero aprender a hacer machine learning, deep learning y estos elementos. Y era un programa en inglés. Entonces a uno le hacen una evaluación. En una semana me consumí Python, porque lo que te exigen es Python y R. Y estudié y hice el examen y pasé en los últimos puestos. Eso también lo tengo que decir. O sea, eran como 1300 y pasé en 1295 en la cola. Pues no programaba, pero gracias a mi formación y sabía estadística, matemática, realmente la inteligencia artificial pide mucho de estos. Y de ahí en adelante era fórmese en inteligencia artificial y en Python a la vez, porque tenía que mejorar en los dos. Y terminé yo creando, usando bases de datos, algoritmos entrenados en inteligencia artificial, con técnicas de random forest que si no hubiera sido por el programa, no sé qué es eso. Pues, hoy lo puedo decir y soy capaz de hacer en compañía con un Alejandro Uribe, que me parece uno de los tesos, con un Santi, somos capaces de hacer chatbots que hacen uso real de inteligencia artificial. Entonces, digamos que ahí aprendí y estuve inmerso en este mundo de la inteligencia artificial en épocas anteriores. Cuando salió ChatGPT, si no estoy mal, se cumplieron 3 años en noviembre de la salida, es que no es mucho tiempo. Dije, wow, esto nos va a cambiar la vida y va a cambiar cómo empezamos a trabajar en adelante. Y pues nosotros que respiramos innovación, dije, innovación se va a facilitar en muchos puntos, porque ya no tengo que crear una herramienta de cero, ya lo hicieron por nosotros y yo puedo apalancarme eso que existe para hacerlo mucho mejor, más rápido y menos costoso. Estas empresas han invertido millones de dólares para llegar a lo que tienen. Hoy democratizaron estas herramientas para que una empresa pequeña que nunca iba a acceder a esto lo pueda utilizar. Y sobre todo, Santi, porque en Latinoamérica tenemos el reto de los datos. No hacemos buenos datos, no los estructuramos bien, ni siquiera los guardamos. Entonces, si ni siquiera hay datos, no vamos a tener buena inteligencia artificial, no vamos a tener buenos resultados. Usted puede hacer el algoritmo que sea, pero ahí dicen los gringos, garbage in, garbage out, ¿cierto? Usted tiene datos basura, los resultados van a ser basura y no confía en ellos. Entonces, digamos que esto fue la forma en cómo democratizar una herramienta superpoderosa para cualquier persona. Es que $20 incluso es gratis, pero $20 no es mucha plata para el superpoder que nos permite hacer esto. Y ahora en términos de innovación, siempre los problemas son los mismos en todas las organizaciones. Genere ideas, clasifique esas miles de ideas que lleguen y hacerlas en tiempo. Empieza a explorar las ideas, a analizar el entorno con vigilancia tecnológica, capture de datos, tendencias, cifras, y luego consuma esa información, analícela y concluya. Y ahí viene la propuesta de valor, las pruebas de concepto, los experimentos con el mercado, modelos de negocio, producto mínimo viable, análisis financiero, y ahí se van yendo. Y en cada una de estas etapas, hemos descubierto, Santi, cómo empezar a utilizar la IA. Análisis de tendencias, las trae todas. Y me hace un análisis de cómo puede impactar un potencial negocio. Ideas, las que queramos. Ahí lo importante es el contexto, los objetivos organizacionales, la estrategia. Eso no lo tiene la IA, eso es lo que ponemos nosotros las personas. La IA me facilita usar esa información. Hacer MVPs. Con IA, Santi, hemos programado en un día un producto mínimo viable que funciona, lanzado al mercado. O sea, yo ni siquiera sabía de back. Y le dije a la misma IA, ayúdame con Heroku a hacer un lanzamiento en vivo, una plataforma, y lo logramos. Y eso lo aprendí con ustedes también, ¿no? Con Alejo, utilizando librerías de Streamlit. Ya puedo hacer videos. ¿Cómo? Es una nota, es una nota. Es una cosa absurda y mira, pues yo sí, uno sí tiene que tener nociones de programador, pero yo le puedo decir, usted no es programador, esto te va a ayudar a entender cómo funciona, a hacerlo rápido. Videos, ya podemos, antes uno pagaba
por un minuto editado, 3 millones de pesos. Hoy yo puedo usar herramientas como LucasAI, como HiGen. LucasAI me permite diseñar una propuesta de valor fácil de comunicar en un video y pagar solo $5, incluso con lenguaje de colombianos. Eso es uno increíble. Y lo hago en 30 minutos bien hecho. Y también yo necesito crear piezas gráficas. La inteligencia artificial te lo hace. Yo antes tenía que esperar que el de mercadeo estuviera libre para hacer la pieza de validación, tirarla en una red social y analizar el resultado. Ya no tienes que esperarlo. Ahí ya te lo hace. Hace poquito empecé a utilizar Craft ahí. Craft te permite meter, pues el reto hoy era que ay, los textos no salían bien y no incluía mi logo. Con Craft puedes hacer esas dos cosas. Te agrega el texto en español y te agrega el logo de la organización si quieres validar. Y de nuevo, 5 o 10 minutos haciendo eso. Entonces nos facilitó la vida en procesos de experimentación. Nos está facilitando la vida para hacer las herramientas o mecanismos de validación, videos, landing page, prototipos funcionales. Eso ya se hace con inteligencia artificial. Y también incluso me permite, si ya creo flujos de trabajo, como por ejemplo con Make AI, para hacer todo un embudo comercial de testing y validación con el mercado. Yo programo, vaya, lea unos correos, de esos correos saque esta información, luego vaya a ChatGPT, en ChatGPT personalice la respuesta que quiere enviar de esos correos y ofertas, luego llévele a un Excel y en ese Excel esa información la conecta con correo y todo automatizado de inicio. Algo que hacía una persona que se podía demorar días, con IA ya lo estamos logrando en horas. Entonces, no aprovechar estas herramientas, yo digo, no tiene sentido. Obviamente, vienen los temas éticos del uso de los datos, las restricciones. Está bien esas alertas, pero que no sea un impedimento para no utilizarlas, que no tiene sentido. No tiene sentido hoy a la velocidad que esto va. Nosotros en DSX decimos, la innovación no va a reemplazar los trabajadores, pero los trabajadores que utilizan la inteligencia artificial sí lo van a hacer, porque están haciendo más en el mismo o menor tiempo. Uy, Cris, hablaste de muchas cosas. Espérate que me toca aterrizar varias conceptos. Tuvimos un capítulo de gestión del cambio. Vean que el proceso que vivió Chris es gestión del cambio. Entender qué está pasando en el mundo. Uno no tiene que ser adivino, es ver estas empresas que crecen en la bolsa de valores, en qué están invirtiendo, uno puede ir a verlo. Y si uno ve la señal de, oiga, están invirtiendo fuerte en inteligencia artificial, Chris dijo, yo quiero estar ahí. Entonces ahí está el awareness, el desire del deseo de yo quiero estar ahí. Y después el conocimiento que también uno dice, uy, Python me asusto. A mí Alejo me obligó. O sea, me dijo como, parce, te toca, o sea, sí o sí. Y ahorita es una locura porque tú empiezas primero a llevarlo del cuadrante del conocimiento de lo que no sabes. Digamos, Streamlit, hay gente que dirá, ¿qué es eso? Entonces yo ya puedo ir no a Google, sino a ChatGPT, qué es Streamlit, para qué me sirve, y empezar a ir llenando mi caja de herramientas como innovador. Y después empezar a aplicarlo. Entonces, eso por primera parte, porque esta parte de gestión del cambio, pues es no solo organizacional, sino es personal también. Es como yo, en donde hay una oportunidad, todo el mundo está hablando de esto. ¿Cómo me meto yo ahí? Independiente, Cris, yo soy ingeniero civil, o sea, yo debería estar echando concreto con las botas sucias, pero me vi la oportunidad de, y no es que ser ingeniero civil está mal, sino como yo soy un ingeniero civil que aparte sabe de inteligencia artificial, de datos, y tiene un modelo de desarrollo complementario, no solo lo que te dio el currículum, sino pues puedes seguir aprendiendo. Lo segundo que lo dijiste que lo vamos a decir acá, y es, si yo no entiendo los fundamentos de eso, cómo funciona, de hecho nosotros siempre es, antes vean, o sea, porque la gente de una quiere es, venga, déme los prompts, y yo, que el prompt es, si usted no entiende esto cómo funciona, y usted se vuelve una máquina de copiar y pegar prompts, no le va a agregar el valor de su creatividad, su experiencia. em, sí, como todos esos componentes que están ahí, y uno sí ve.
marqueteros así expertos que no entienden cómo funciona esto, pero pues encuentran casos de uso y se venden como expertos. Nosotros no decimos que somos expertos en esto. Creo que ningún experto diría que es experto en este tema, porque cada vez que uno aprende algo, se desbloquean otros 20 cosas que no sabe. Pero entender los fundamentos de esto, cómo funciona lo que tú estás diciendo, es súper importante, porque no es un oráculo y hay que entender cómo funciona realmente para saber cómo sacarle valor, cuándo sí, cuándo no. Una vez vimos a alguien que decía, dígame cuánto va a vender la empresa el próximo año y nosotros, o sea, ¿cómo podría saber? O sea, como que nos entiende y dijimos, no, acá hay un tema que es también choqueante de, de que se está como vendiendo demasiado, que eso pues ya es todo y no es así. Y no todo, como dice Alejo, no todo lo que brilla es oro y no toda la inteligencia artificial es generativa, que también lo mencionaste. Y los datos. Oh, eso sí, porque tú puedes tener lo que sea, pero los datos de tu organización van a hacer la diferencia y obviamente las habilidades del equipo y las herramientas que tienes ahí. Entonces, mencionaste tres cosas que creo que son fundamentales para empezar a ver ese proceso, cómo se modifica, se llame prototyping o el proceso de innovación, que cada quien le quiera poner el nombre que quiera, y al final es pues, método científico, según lo que nosotros vemos, es entender un contexto, plantear una hipótesis, hacer experimentos y demás. Pero ahí nos diste un ejemplo de un ciclo, de cómo yo en todas esas etapas del proceso me puedo apoyar de estas herramientas tú sabes que los equipos de innovación no es 100 personas y están ahí esperando y listos, no, eso es reducido, pero tengo un equipo sintético extendido que me permite, que lo mencionaste rápido, pero acá es muy importante, aumentar la probabilidad de éxito porque innovación no es certeza y disminuir los costos. Entonces, en esa ecuación de valor ganamos. O sea, yo creo que todo líder de innovación, que no es un cargo, sino las personas que están liderando proyectos de innovación, de hecho, eso lo dicen ustedes mucho y es, hablemos de proyectos innovadores, ¿no? No de proyectos de innovación, porque proyectos innovadores lo puede hacer cualquier área, pues va a necesitar estas herramientas y ahí si dice, no, yo no necesito eso, pues un Cristian que llegue y les dice, oiga, yo le monto un MVP en un día, pues eso cambia, o sea, yo contrataría a Cristian, no al otro, ¿sí? Y ahí en la parte de datos, Chris, de hecho es que Medellín, ustedes están en el futuro, yo, aparte de que los quiero mucho, excepto al equipo, que ahorita estábamos hablando de eso, ahorita que estamos en finales. Una vez cuando yo empecé en eso, conocí el sistema de innovación de PM, que se llama, el que estaba ahí era Santiago algo, y el man decía innovación basada en datos. Y a mí eso me sonó mucho porque uno a veces es muy de creatividad y de como la parte, pero yo lo veo más hacia la ciencia, más hacia como a ese proceso de tener datos para poder avanzar y disminuir esa incertidumbre. ¿Cuáles son errores que tú ves que tienen las organizaciones con sus datos? O sea, ¿qué errores comunes y una organización que la tiene clara que hayas visto? Porque pues ustedes han visto muchas, que dice, uy, esta organización hace esto para tener bien sus datos y sacarle valor a esos datos. Yo digo que lo primero, el primer error es que no se hacen las preguntas que deben hacerse. Voy a explicar esto. Normalmente las organizaciones capturan y capturan datos, pero uno debe empezar es qué quiero responder con esos datos, qué preguntas de negocio tengo hoy y luego voy y capturo los datos para poder responder esa pregunta que tengo. Yo necesito hoy como negocio saber cuáles son los puntos de venta que más venden. Cuando yo tengo la pregunta definida y ojalá estratégica, que ya todos decimos que es estratégico, pero cuando yo tengo esa pregunta clave, listo, yo necesito saber, primero, información de mis puntos. Segundo, de esos puntos, cuánto están vendiendo por día. Tercero, cuál es la rentabilidad de esa tienda. Cuarto, en los espacios geográficos, cómo se estaba moviendo el mercado para poder hacer un análisis comparativo. Pero todo parte de la pregunta.
normalmente no se sientan a hacer esas preguntas de yo qué quiero responder, para que después yo, sabiendo la pregunta, qué datos necesito. Normalmente la gente va en piloto automático y es capturo, 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 capturo datos y se llena de datos que no utiliza. Entonces, primero es hacerse bien las preguntas y es qué preguntas de negocio quiero responder para yo después organizar los datos. Segundo, creer que los datos no hay que organizarlos y estructurarlos para facilitar el procesamiento y análisis de los datos. Se capturan como sea, por donde sea, no están organizados, no están normalizados. Eso se vuelve una locura. Y yo no sé si han visto esos memes o esos datos de los científicos de datos, es 90% organizando datos y 10% haciendo inteligencia artificial, literal. A mí me tocó en una cámara de comercio de acá de Colombia trabajar, tenía miles de datos. Y cuando los empezamos a organizar, solo quedamos con 70.000 datos. O sea, te estoy hablando de cientos, casi millones de datos. Pero cuando empieza uno a analizar los datos y es, ¿y quién ingresó ese dato? ¿Y cómo le ingresan? ¿Y qué están haciendo con esos datos? ¿Y dónde los están estructurando? ¿Y dónde están guardados? Que casi todo terminan en un Excel, que eso es una locura, ni filas ni columnas estructuradas, y al final uno termina con Celdas datos. turbinadas. Uno dice, no, no podemos trabajar. Es una de las grandes barreras de hacer inteligencia artificial propia y bien hecha, porque realmente el valor de la inteligencia artificial no es utilizar ChatGPT. Es ojalá yo tener mis propios datos por medio de estas herramientas para tomar decisiones de negocio, en el caso pues, de los sistemas de innovación y nuestros corporativos, pero es que no tenemos datos para hacer eso. Entonces, hoy, ¿cuál es el plan B? Apalánquese los datos que tiene ChatGPT por los cuales han sido entrenados, pero el valor está en utilizar tus propios datos. Pero cuando uno analiza los datos de las empresas, sus Exceles y les dice, "Oye, es que el primer proyecto que tenemos que hacer es de datos", ahí se acabó el proyecto de inteligencia artificial. Es porque hay que hacer inversión, hay que hacer estructuración, ahí aparecen los famosos data lake, los data warehouse, hay que hacer todo ese trabajo, hay que hacerlo muy bien. Y partiendo de las preguntas de negocio, usted qué preguntas hoy tiene y que no ha logrado resolver y ahí vamos a capturar los datos que necesita de la forma que necesita para que pueda tomar las decisiones. Y lo primero es hacer analítica descriptiva. O sea, si usted no puede pensar en la analítica predictiva si la descriptiva no está bien, de nuevo, tú tienes que validar que los datos hoy sí son reales, sí son buenos y te permiten tomar decisiones con lo que está pasando hoy. Y si usted ya validó y está tomando buenas decisiones con analítica descriptiva del presente, ya ahí sí podemos pensar en, venga, vamos a ver cómo se va a comportar el consumidor en unos años o el mercado en el próximo mes, cuál va a ser la tendencia y hacer un análisis de comportamiento y yo poder decir los inventarios los vamos a trabajar así. Pero no puedo pensar en predicción sin descriptiva. Eso no tiene sentido. Incluso a uno cuando le enseñan de científico de datos es lo primero que hay que hacer es un EDA. Y el EDA Análisis es una... exploratorio. ¿Cómo? Un análisis exploratorio de datos. Ahí Alejo siempre es dónde están los datos y vamos a entender eso cómo es. Y ahí Alejo se coge la cabeza, se empieza a arrancar los pelos. Igualito lo que estás diciendo, es como, oye, mira lo que nos mandaron. Y digamos que esas, entonces, primer reto, las preguntas. Segundo reto, cómo manejan y estructuran los datos. Eso necesita. Tercer reto, el gobierno de datos. Porque uno debe estructurar un buen organismo para a quién les llegan los datos, quién los está organizando, quién está tomando información, quién puede manipular y entrar a los datos. Y hoy en el mundo de inteligencia artificial y con la ciberseguridad sí que se necesitan esos buenos protocolos. Porque alguien mete la mano, como decimos coloquialmente, y pueda afectar y alterar todo. Cambian la forma en cómo se procesan los datos y los que están llegando al final. Y muchas empresas no le apuestan a hacer buenos dashboards. Hay que hacer buenos tableros de datos, lo más gráfico y bonito posible para facilitar, en este caso, a directivos a tomar decisiones rápidas y en tiempo real. Digamos que esos son las barreras que uno ve con los datos de cara al uso de inteligencia artificial. Y yo sé que todas las empresas tienen
miles de datos, millones, sobre todo las grandes, de sus segmentos de clientes comerciales, de entrevistas, cómo les están organizando. Y sobre todo porque acá empezamos a hablar de algo técnico y es, necesitamos datos estructurados y no estructurados. Y las empresas no estamos acostumbradas a analizar bien información de datos no estructurados. Los estructurados son más sencillos, el número de identificación, los puntos, ventas, ¿cierto? Y eso es fácil de clasificar. Pero hoy en día, que se generan, estamos entrando en la era del zettabyte, Santi. Yo no sé cómo decir ceros, creo que son ceros, no, no sé cómo decir ese número, porque son 16 ceros de los datos, o sea, uno y 16 ceros de datos que estamos en el mundo, en cada minuto se están generando, no sé, miles de publicaciones, historias compartidas, scrolls, cargas de videos de YouTube. Es demasiado los datos que se están generando. Esto nos está demandando a hacerlo bien y cuáles son los datos que se necesitan para hacer buena inteligencia artificial. Y yo como empresa debo estar en este mundo. Es que casi todo se genera hoy digitalmente. ¿Y cómo estoy yo capturando esos datos? ¿Cómo los estoy utilizando? ¿Cómo estoy analizando el comportamiento del consumidor de compra? Todo eso es digital. Y yo tengo que aprender a clasificarlo, organizarlo para poder hacer modelos descriptivos, luego predictivos. Entonces, digamos que hay algunas barreras o etapas que hay que trabajar y mejorar, pero de nuevo, tenemos el plan B. Si hoy no empezaba a hacer esos proyectos, apalánquese de la inteligencia artificial generativa, de las bases de datos que existen, y vaya aprendiendo pasito a pasito. Y en innovación, utilice estas herramientas, cree mercado sintético. Eso es algo que venimos promoviendo mucho, Santi, ustedes y nosotros, y es, venga, cree, los datos sintéticos son data que se apalanca de data real, de clientes reales, de estudios de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Aprendemos a crear humanos sintéticos a partir de esa data con el cual yo empiezo a validar. Y digamos que traigo una prueba de concepto, un prototipo, y le digo a ese usuario sintético que simula una persona real para que me valide y me dé realimentación. Eso es súper chévere. Ah, con mis datos sería genial, muchísimo mejor, va a ser más preciso. Mientras no los tenga, haga los mercados sintéticos con los datos existentes de estas herramientas. Y esos son proyectos que últimamente en innovación se vienen dando mucho para los líderes de innovación porque facilita la vida, reduce la incertidumbre e inversión antes de ir al mercado. Una empresa que está haciendo esto full es Pepsi. Pepsi, que tiene muchos datos, que tiene muchos estudios, creó sus propios usuarios sintéticos y antes de lanzar un nuevo sabor, analiza la probabilidad con estos datos sintéticos, antes de ir al mercado, de su probabilidad de éxito. Obviamente nunca va a ser 100, pero dice, de estos 5 sabores que usted quiere testear en el mercado, estos 3 tienen una probabilidad mayor del 70. Y mira que me ahorré un tiempo de ir a testear, analizar, con datos que yo ya pagué, ya tengo. Y los puse a prueba con ese mercado sintético y ya esos 3 son los que al final voy y testeo en el mercado, porque eso no se elimina. El ir a hablar con las personas, el ir a interactuar con el mercado, nunca se elimina. Lo que se está eliminando es el tiempo que yo pasaba en un escritorio en recopilar datos, oportunidades y analizarlos, y más bien en innovación nos estamos enfocando es, pase esa etapa con inteligencia artificial mucho más rápido, vaya al mercado, teste, valide con ellos todo eso que usted hizo con inteligencia artificial en menor tiempo. Entonces, sé que me fui por otra línea, pero retos con los datos y cómo los datos los voy utilizando en mi sistema de innovación para lograr herramientas como los mercados sintéticos. Y hay muchas más, Santi, en lo que se puede utilizar utilizando la inteligencia artificial. Ahí para contarles también una cuña, Chris fue profesor de un programa que hicimos en Relasi, la Red Latinoamericana de Clubes de Innovación, que fue un programa que tuvo más de 1000 personas de la TAM y una clase específica de datos sintéticos, que es una locura, porque precisamente eso, yo puedo crear equipos sintéticos para innovación, o sea, yo puedo crear un agente de conceptualización de ideas, o sea, ya tengo a alguien que me dice, oiga, esto se alinea con la estrategia, no, se lo devuelve y no tengo que yo
lo que siempre nos pasa es, oiga, y le mandé la idea y no pasó nada, que eso no funciona así, sino tengo a un asistente, un agente que está ayudándome a decirle a la gente, oye, no, pues el ejemplo que siempre pongo, agua panela con gas en esta empresa de ingeniería no va porque eso no tiene nada que ver, no, el capability no está y no hace parte de esa estrategia de ganar. Entonces, em, para contarles eso ahí, para chicanear, que con Chris hicimos un programa donde formamos a más de 1000 empresas de la TAM, em, y que salió muy bien porque pasó desde los fundamentos, entender los datos, datos sintéticos, prototipado, agentes, prototyping, y eso creo que es como, es que no sé con qué compararlo, pero cuando un líder de innovación encuentra algo que le cambia la vida y no puede dejar de usarlo, ya devolverse hacia atrás es completamente imposible. Mira que hace poquito estaba viendo un podcast, uno de mis libros favoritos es el de Estrategia Emergente de Alejandro Salazar, y él decía algo en lo que yo no estoy de acuerdo y quiero saber tú qué opinas, y él decía como que va a pasar algo que es una convergencia tecnológica, es decir, todo el mundo va a llegar allá si todos usamos internet, todos usamos herramientas ofimáticas, pero que esa convergencia tecnológica, pues no va a hacer que una empresa gane sobre otra. Yo no estoy de acuerdo sobre eso, porque él decía, ninguna empresa que implementó SAP, por implementar SAP, ya pues todo, ganaron en su mercado. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que esta tecnología, si lo vemos en el radar de implementación de el uso de ChatGPT en el día a día, redacte correos, todo eso, pero el game changing AI es cómo se ve esta industria en el futuro, apalancado en mis datos, mis propios modelos entrenados, mis flujos. Yo sí creo que eso es un game changing para empresas nuevas que nacen, proyectos de innovación que nacen. Pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees en ese mundo donde todo el mundo entonces ya se vuelve, todo el mundo usa computadores, todo el mundo va a usar inteligencia artificial? ¿Sí se van a diferenciar unos de otros? ¿Tú qué opinas, Chris? A ver, digamos que es un punto de vista respetable, que se puede compartir en algunos puntos, pero te voy a dar un dato. 2025 y 2026 se esperan los primeros unicornios en Silicon Valley con solo 10 personas. O sea, es una cosa abrumadora. ¿Por qué? Porque tienen contratados agentes sintéticos que van a hacer el trabajo de muchas personas automatizadas en una organización muy pequeña, pero con un potencial gigantesco. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese tipo de expectativas y decir que eso no cambia las reglas de juego, no impacta en organizaciones, uno dice, el mercado realmente me muestra algo distinto. ¿Qué sí puedo decir? Y es, se puede volver una tecnología que al final todo el mundo utilice y se sume y a lo largo puede que se vuelva estándar y ahí sí ya no va a haber diferenciación, es como todo, ¿cierto? Cuando todo se vuelve estándar, mínimo usado, pues ahí no va a haber diferenciación. Y lo mismo pasó con la innovación. Digamos que la innovación al inicio era para ganar. El que utiliza innovación en la organización y la empezó a implementar es para diferenciarse y ganar. Ya cuando se vuelve de moda y todo el mundo habla de innovación y todos hacen innovación, ya se vuelve para sobrevivir o para estar, ¿cierto? Mm. Para poder competir. Entonces digamos que cuando él asegura eso, al inicio no tanto, yo creo que hoy los que utilizan la inteligencia artificial y bien van a ganar, van a sobrepasar, van a sobresalir, pero ya cuando se vuelva en estándar mundial, pues es obvio, pues ya no va a haber diferenciación. Lo mismo el Internet, como mencionabas, o la energía eléctrica. Pero los primeros lo aprovecharon y empezaron a ganar. Ya están las estrategias de organizaciones que son pioneras en cómo la aprovechan para crear ventajas injustas o ventajas competitivas para marcar una diferencia. Sería como mi opinión. ¿Cierto? Eh, el mundo de la inteligencia artificial le trae a uno interrogantes o inquietudes de para dónde vamos, cómo la vamos a empezar a utilizar. Lo más común es que se activa nuestro sistema inmune, pero en las empresas. Y es, no la conozco, no sé cómo se utiliza, no la use. Compliance diciendo: "No, seguridad de la información, eso no se puede", y ya se canceló.
y es una reacción normal y natural, pero que a mí me parece poco asertiva, si es la palabra. Conózcala, empiece a usar chiquitos, acérquese a ella, mire realmente cuál es el impacto en los datos, en la confidencialidad, y ahí sí cree protocolos, buenas prácticas para que la pueda utilizar. Yo estoy viendo empresas hoy grandes que la restringen absolutamente, como otras grandes que la están habilitando e invitan a la organización a utilizar con buenos protocolos de seguridad. Obviamente, el mayor reto de la ciberseguridad somos nosotros, las personas, cómo utilizamos. Ejercicios sencillos que yo le enseño a las personas o en 10X le enseñamos y es, nunca ponga el nombre de su empresa. Si su empresa hace maíz, diga una empresa que hace maíz, pero no ponga el nombre. Y así empieza a hacer codificaciones sencillitas, pero que no quedan para alimentar la IA. Segundo, pague. Es mejor que pague, porque cuando usted utiliza las herramientas gratis, usted está dejando todos sus datos y es la condición que usted acepta. Pues obviamente entre herramientas pagas y de trabajo, pues mayor confidencialidad y seguridad. Tercero, nadie está exento de un ataque cibernético. Nadie. Y no va a ser por solo inteligencia artificial. Esta mañana me contaban que en Estados Unidos, en la época de Bill Clinton, estaban desarrollando misiles o cohetes y le compraron una pieza a China de $20. Y ahí la China instaló un troyano y accedieron a la información. No existe la IA como lo conocemos, o sea, siempre vamos a ser vulnerables. Pero entonces si la regla es no usar, no cerramos, pues el otro puede estar tomando una ventaja. Es más bien, conozcámosla, cómo funciona, cuáles son los riesgos y cómo creamos barreras o cómo creamos iniciativas para que esos riesgos no se materialicen. Yo también la veo como no utilizar inteligencia artificial. Es como cuando surgió el Excel y decirle a los que hacían en calculadoras y todo manual de utilizar, porque ya eso es digital y los datos van a estar expuestos. Entonces al final seguimos utilizando Excel o hojas de cálculo, porque no tiene sentido hacer eso. O cuando surgió Google, decirle yo a la empresa no haga Google, no utilice Google porque estoy dejando una huella digital. No, es que ahí encuentro la información más fácil y más rápido. Hoy estamos en IA, que para mí la IA me beneficia más que un Google, pero lo que estoy haciendo en inteligencia artificial yo también lo puedo hacer en Google, manual, mecánico, solo que la inteligencia artificial me lo hace mucho más rápido, más propositiva, hace análisis. Entonces, esas barreras hay que saberlas trabajar. Obviamente, siempre hay la resistencia al cambio, siempre va a haber dudas y obviamente si yo fui una empresa que me hackearon, más miedo voy a tener, pero también incluso la inteligencia artificial la puedo utilizar para eso. Yo puedo crear agentes con IA y lo hemos hecho y lo podemos hacer, Santi, creemos agentes para que identifique brechas de seguridad. Creemos agentes artificiales donde le va a enviar correos ficticios de elementos a la misma empresa, a ver las personas cómo están reaccionando. Creemos inteligencia artificial o agentes en contra de ataques cibernéticos. Eso se hace hoy en día. Entonces, también es como tú la ves y la aprovechas. Me cierro y no la utilizo, o venir, la estoy viendo como una oportunidad para incluso cerrar esas brechas de tecnología que tengo, o de seguridad en este caso. Entonces, digamos que la inteligencia artificial sí llegó para quedarse. O sea, la evolución y rapidez de adopción de esta tecnología es absurda. Nunca la habíamos visto. Pues si uno ve las grandes revoluciones industriales, no se había tomado más tiempo en democratizar y difundirla. La inteligencia artificial no es el caso. Y la evolución es tan rápida, lo que dices. Yo no me puedo decir que soy experto, soy cero experto. Más, yo todavía me meto a webinars, a clases de inicios, de promis, porque sigo aprendiendo. Y cada vez uno ve un tip y un truco y ve, y esto está chévere. eh, Porque todos los días sale cosas, todos los días avanza y evoluciona, que uno es en qué momento, y también estoy trabajando en el día a día, no todo es inteligencia artificial, también hay que hacer informes, que uso la inteligencia artificial para hacer mis actas, mis informes, sí, pero tengo que sacar el tiempo para revisarlas, analizarlas y hacerlas bien. Pues por mí estudiaría todo el día esto. Es más, en estos días me monté en un taxi
y le mandé la foto a Freddy Vega en Plaxi es el taxista estudiando inteligencia artificial en su pantalla. No, qué belleza. Wow, y le pregunté yo, ¿por qué está estudiando esto? Ah, no es que esto es el futuro. Estaba viendo el video de Es un taxi guerra. en Medellín, ¿cierto? Sí, sí, Yo todavía acá no he visto. Eso es lo que hacen los ecosistemas. Por eso sí. digo que ustedes vienen en el futuro. ¿Qué nota? Y yo era un señor de más de 50 años, con seguridad, estudiando inteligencia artificial en YouTube, en la pantalla del taxi, mientras iba haciendo su carrera. Yo le preguntaba, ¿y por qué estaba haciendo? Esto es el futuro. Yo con esto lo puedo hacer rápido. Yo con esto, incluso que se le montaba gente de otros países y él no hablaba el idioma y ponía la IA ChatGPT en el celular a que le tradujera y él hablando. Recogió una persona que estaba hablando coreano, él ni idea, y dijo, no, venga, tranquilo, hable acá, él me traduce, y yo también le hablo a usted en español, entendemos hacia dónde vamos. Esas son herramientas que llegaron para quedarse, que sí hay que tener buenos protocolos de uso de las herramientas, pero en mi opinión personal no tiene sentido restringirla y no utilizarla. Es es el nuevo Excel para los que utilizamos calculadora, es el nuevo Google para los que no les tocaba ir a buscar todos los papers de información en las páginas amarillas. Es una herramienta que llegó para facilitarnos el trabajo, ni siquiera eliminarlos, eliminar el trabajo, facilitar. Claro. Mira que ahí pensando, ese ejemplo es perfecto, el del taxista. O sea, un taxista que puede hablar con alguien en coreano es más competitivo que otro. De hecho, ahorita que estaba en Medellín, el taxista le dije, oiga, no tengo efectivo. Me dijo, Tranquilo, tengo Bolt, Nequi". Yo le decía, oiga, deme su número. O sea, yo quiero que usted me recoja porque yo no uso efectivo. Entonces él ya tiene más clientes y dice, no, yo acá acepto todos. El usuario dice cómo quiere pagar y yo le acepto como me quiera pagar. Entonces eso es increíble porque está en diferentes esferas y aplica para todo el mundo. Y algo que también es una realidad ahora que mencionaba ciberseguridad es que también los atacantes empiezan a usar esto. Se han visto casos, lo que pasó en Arup y demás, que lo que tú dices es fallas porque las personas lo desconocen, no saben que eso ya se puede hacer y, y caen en estafas o en glitches de información. Entonces, creo que es algo que uno no puede ignorar en este momento. Chris, ¿cuáles son tus herramientas favoritas que tú dijeras a un líder de innovación? Bueno, si usted quiere empezar a armar esto, no se llene de 100, como cuáles son esas 5 que tú dices, estas tienen que estar en ese stack, en ese kit de herramientas para un líder de innovación. A ver, personalmente, a mí me gusta ChatGPT por lo multimodal. Y cuando digo multimodal es videos, programación, imágenes, GPTs o agentes propios, texto, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Digamos que la herramienta más cercana a los que no les gusta ChatGPT podría ser un cloud. También es muy interesante. También está haciendo cosas muy avanzadas. Y pues, hace poco Amazon hizo una inversión súper millonaria en cloud y uno espera, vienen cosas ahí, ¿cierto? Sí, Cuando uno ve cosas. esas inversiones. Digamos que no me caso con ninguna cuando no tengo la posibilidad de pagar, porque cuando yo no puedo pagar, ChatGPT no me permite hacer imágenes o analizar documentos. Entonces empiezo a saltar. Análisis de documentos, vaya claro, que gratuito puedes hacer algunos análisis de documentos o el Notebook LM de Google, ¿cierto? O incluso Gemini conectado con el Workspace de OneDrive y sin costo, ¿cierto? Copilot, si tú estás inmerso en el ecosistema de Microsoft, es muy chévere en la versión paga corporativa porque te ayuda en Excel a diseñar gráficos, a sacar conclusiones, te sugiere fórmulas en las presentaciones a diseñarlas cada vez más bonitas. Yo personalmente en presentaciones utilizo Gamma. Dame. Gamma es otra herramienta que le recomiendo a todo líder de innovación. Te hace landing page, presentaciones en segundos, brochures, documentos que uno dice, wow, yo necesito ese texto. Entonces, ChatGPT, Esa es del stack de prototyping, esa es la que más nos gusta. ChatGPT, Gamma, si no sabes crear
agentes propios. Hay herramientas como, se me está escapando acá el nombre de Santi, la de Estados Unidos, para hacer validación sintética con mercados synthetic users. Synthetic users. Synthetic users, sobre todo si eres una multinacional que está pensando en mercados internacionales, esa herramienta la tienes que utilizar. Si no sabes crear tus propios agentes con tu propia información, y si no, pues busque y contacte a Prototyping y a Santi para que cree los propios suyos, los creamos. Eh, Craft, ahí, yo para imágenes estoy utilizando esa herramienta porque me permitió agregar texto en frames, hacer mockups, prototipos y agregar el logo de mi empresa. Eh, También lo puedo hacer en ChatGPT, pero creo que lo está haciendo mucho mejor. Recraft, perdón, es Recraft ahí. Entonces estoy en ChatGPT, Gamma, Lucas ahí, o para hacer los videos, para poder hacer validaciones de mercado. HeyGen, que se escribe HeyGen ahí. ¿Por qué? Porque de nuevo, si yo soy una multinacional y yo hablo en distintos idiomas, lo que hace HeyGen es toma mi voz y la traduce en portugués, en coreano, en japonés y utiliza mi mismo tono, lo traduce y rápidamente puedo hacer un video comercial hacia otros países. Es más, si mi rostro, pues que en Estados Unidos puede que no soy mono y azul, lo quiero cambiar, lo puedo hacer. Te crea un avatar completamente norteamericano para hacer comercialización. Entonces, eso en términos de video, en términos de imágenes, en términos de texto. ¿Cuál se me puede estar? Ah, Make AI. Yo estoy utilizando Make AI para hacer flujos de trabajo automatizados. Es decir, si a uno le gusta que desde que llegue el correo hasta que me cree otro correo haga las secuencias, esa herramienta tiene que estar en tu correo. Y se me pueden escapar, no sé, Santi, si me recomienda algunas que se me pueden escapar porque son Yo muchas. creo que ese es el stack básico. En Make hay alternativas. Está que es N8N, que es Ah, sí, básicamente lo mismo, o Zapier, pero a mí también me gusta más por Make o la otra, dependiendo también, sí, pues no necesitas ser un experto programador y demás, pero sí entender un poquito de APIs para empezar a cómo consumirlas. Entonces, yo estaba haciendo un curso para hacer APIs y alguien que me estaba enseñando me dijo, pero usted no las va a hacer, usted va a consumirlas. Y yo, ah, sí, sí, sí. Entonces, aprender a consumirlas con cualquiera de estas herramientas. Hay unas que a nosotros nos han gustado mucho para vigilancia tecnológica, que ha sido muy emergente, como esa necesidad de hacer vigilancias pues rápidamente. Entonces cualquiera, pues el mismo ChatGPT conectado a XRB o a cualquier fuente de datos científica. Perplexity. Perplexity también esa no la usamos tanto, pero este site, ¿te acuerdas esta de Y Site el AI? site, sí, Esa hacemos una vigilancia rápida, sacamos la taxonomía rápido y las ecuaciones de búsqueda y pues salimos a hacer esos análisis de las patentes. Esa es otra que nos gusta bastante. Y hay una alternativa que se llama Elicit AI, que es básicamente lo mismo, o sea, son como sustitutos. Entonces yo creo que uno de las que mencionas debería tener como, bueno, es para usuarios, esta me sirve, para agentes con cuál voy a usar agentes, flujos ya las mencionamos, para vigilancias, búsquedas de tendencia. Hay una que, Chris, me pareció, o sea, es que es una, yo me pongo esa, voy a usar una palabra grosera, pero no la voy a usar, a jugar pero con esa herramienta que es la de estatista, pero estatista AI, uy, no, eso es una nota porque tienes muchos reportes. Entonces, en una vigilancia, tú literal sacas insights, o sea, de al- acuerdo. Cris, algo que hacíamos en 3 meses de Mega I para el insight, en 30 segundos. Esa me ha gustado mucho porque Estatista me encanta porque tiene buenas visualizaciones de datos. Y yo creo que, bueno, y hay una muy chévere que es para prototipar como flujos que se llama Wizard. ¿Te acuerdas que también la hicimos una vez como para hacer un prototipo rápido, un pequeño preview de cómo puede ser esa experiencia, pues mucho más aterrizada? Esa también nos gusta mucho. Y las librerías que tú mencionabas, o sea, Streamlit conectado o sea, teniendo el entorno ya configurado,
y eso te acelera un montón. Y hay otras 2 que estamos usando mucho, que es Cursor y Vercel, que son, pues, literal, tú haces un UI de una aplicación y la despliegas. Como la evolución de Streamlit, Streamlit creo que te puede ayudar ahí como en una etapa inicial. Pero lo que tú dices, eso es que hoy estamos aprendiendo esta y mañana sale la herramienta que es tu equipo de software completo y pues toca seguir aprendiendo, seguir explorando. Pero acá creo que les dejamos buenas herramientas am, a los líderes de innovación. Te quería preguntar de una cosa, pero nos va a tocar hacer segundo episodio porque quería hacer nerdo con un libro que estoy leyendo de inteligencia artificial que me ha volado la cabeza, pero igual les cuento la chiva y es que es el de Nexus que dice que nunca en la historia el humano había creado algo que superara sus capacidades. Siempre había sido una herramienta para el uso del humano. Ahorita ya es otra cosa como tecnología de información y comunicación, pero vamos a hacer una siguiente conversación de eso. Chris, si tú te pudieras devolver al pasado, 10 años, 11 años, cuando estaba el más joven Chris, iniciando en este mundo de innovación y arte, un consejo, ¿qué consejo te darías? Me daría uno primero y es dejar de creer que toda una organización debe innovar y adoptar esto rápido, porque muchas veces nos damos muy duro y toda la empresa no innova y por qué no está innovando. Y yo vengo con el concepto de que nosotros nos volvemos como testigos de innovación, o sea, haciendo el símil de la religión de testigos de Jehová, y es realmente uno tocando toque y toque puertas y la puerta que le abre, aprovéchela. Pero no se mortifique con que todo el mundo innova, no innova, no todo el mundo adopta estas herramientas, pasito a pasito. ¿Cierto? Y vaya entrando en las puertas que se va abriendo. Eso sí, dé resultado rápido y demuestra que esto funciona. Porque cuando usted en un lugar demostró resultados, al otro lado conversan y dicen yo también quiero y así todos nos vamos sumando y levantando la mano. Entonces digamos que el proceso de innovación somos evangelizadores y toma su tiempo. Lo segundo y es hay que aprender de negociación y comunicación por montones en innovación. Una de las mayores barreras es en la ejecución de los proyectos. No nos comunicamos bien, no aprendemos a negociar, sobre todo de cara a directivos, y nos da mucho miedo y realmente ahí están los recursos y los medios. Y uno tiene que empezar a desarrollar estas habilidades en innovación, son necesarias, sobre todo cuando ir a interactuar con el mercado o con inversionistas o con directivos, va a ser una herramienta fundamental. Ahí voy a tirar un aviso comercial, pero este curso de Bloom que me recomendaste, cuando hablan del so what y cómo hacer esas conversaciones difíciles, genial para innovación, para los innovadores. Tercero es, Cristian, vienen herramientas que te van a facilitar la vida. Empieza a acercarse a aprenderlas. Eh, no existía inteligencia artificial como las conocemos, pero de nuevo le diría, acércate de eso, aprende, usted está en innovación, tiene que estar abierto al conocimiento, aprender cosas que no tenías y viene una herramienta súper poderosa que te va a ayudar a hacer las cosas mucho más fáciles y rápidas, aprenda a utilizarlas desde hoy. ¿Por qué no crear tú las mismas herramientas de innovación? Sería otro consejo que le diría al Cristian del pasado. Y cuarto sería experimente mucho, logre evidencia, logre datos, porque innovación vive de eso. Tienes que ir a hablar con las personas, equivocarte, pararte, resiliencia, consistencia. Y la palabra en innovación es experimentación. No solo pensar en prototipados, no, experimente, salga, toque mercado, se equivocó, no es por aquí, ahora en la otra puerta y sea resiliente y psicólogo de la innovación. Porque ahí sí uno tiene que, vamos para adelante, esto se puede, se va a lograr, que al final el mercado, como dice Drew, el de Dropbox, tenemos que estar una vez en lo acertado y ahí el negocio hacia adelante va a ser mucho más bonito. Y cuando yo he acompañado procesos de innovación,
lo que más carecen las empresas son de esos ejercicios de validación en esa primera etapa, hipótesis, validación de problema, y por eso al final lanzan el producto, no funciona, el mercado no era, el estudio de mercado, no, hay que darse el tiempo bien en esas primeras etapas, son fundamentales. Validar, experimentar, porque realmente cuando uno encuentra el problema que es, con el segmento que es, la solución surge. Y ahí sí, ese tablero Javelin que me enseñaste en algún momento es fundamental. Si hay una persona, esa persona tiene un problema y si tiene un problema surge la solución. Normalmente las empresas somos la solución es muy chévere, encontremos el problema que puede resolver esa solución y ahí hay una persona. Es un error que cometemos cuando estamos empezando, ¿cierto? Y suena cliché, enamórate del problema y no de la solución. Yo a veces incluso digo, enamórate del problema y entiende soluciones que existen para llegar a una mejor solución, ¿cierto? Combinar las dos. Serían los consejos y recomendaciones que diría. Y finalmente en esta era de la inteligencia artificial es aprenda a usarlas. Hay demasiadas, masterice dos, tres, con las cuales incrementa la productividad del día a día, lo haces mejor, que realmente te va a cambiar el trabajo. No hay nada mejor que irse a las 5 de la tarde a la casa porque una herramienta me ayuda a hacerlo mucho mejor y más fácil y más rápido. No, qué grandes consejos. Bueno, para todos, ya saben, si quieren aplicar estos consejos, si quieren que con 10X les enseñemos prototyping, para que lo vivan, este taller tiene un NPS del 100%. Casi que les digo que si no les sirve, les devuelvo la plata, les devolvemos la plata, si es seguros estamos del valor que genera, porque ya lo hemos hecho, más de 3.000 personas han pasado por prototyping este año. Cris, agradecerte por la conversación, de verdad. Obviamente yo disfruto todas las conversaciones, pero esta, tú sabes, la amistad, o sea, me gusta mucho poder tener este espacio contigo, agradecerte los aprendizajes, que creo que eso, pues, compartimos ese gusto por el conocimiento, por descubrir, por aplicar y rodearse de gente así, pues solo nos ha permitido estar en en mejor nivel. Entonces, bueno, para todas las personas que escuchen este episodio, que vean las herramientas, pueden buscar a Cristian en LinkedIn. Cris, ¿cómo te encuentran para que te manden un mensajito de hoy, Cris? Cristian Paeres, si ese Cristian mío es con H, CHR, y el Paeres así como suena con S, ese sería otro podcast hablar de mi apellido. Nos podemos quedar un rato, yo tengo hasta hipótesis y tengo que ir a validarlas, pero digamos que Cristian Paeres me encuentran. No creo que encuentren otro Cristian Paeres en LinkedIn. Eh, O no otro como tú. Entonces le mandan un mensajito a Chris, exploren las herramientas, empiecen a utilizar esto de una vez. Si nosotros les podemos ayudar en algo, pues felices, porque al final, entre más innovación, más competitividad. Y a los que nos gusta la competitividad, es mejor que haya más innovación, porque eso me reta a ver cuál es el siguiente nivel y eso nos permite seguir evolucionando. y Cris, Santi, agradecerte. Cuña, si Dime, nos lo dime. piden en el podcast, hacemos un webinar empezando el otro año de cómo utilizar estas herramientas. Sí, si nos llegan, digamos, ¿cuántos? Por ahí unos 30 mensajes, hacemos un webinar para las personas, manden un mensaje o a Cris o a mí, que digan, oiga, yo quiero estar en el webinar y se los damos a las 30 personas que, pero así otro nivel, o sea, para que puedan empezar a llevar esto a sus organizaciones. También veo muchos líderes de innovación remando en Arequipe tratando de, oiga, no sé qué mostrar, tengo junta, no sé qué hacer, entonces pues la idea es que les podamos ayudar en eso. Y también lo que mencionaste, ahora que me acordé lo de Bloom, hay un episodio con Nicole, la fundadora de Bloom, y han salido estudiantes de ahí, y eso es divino porque combinas cosas técnicas con cosas de liderazgo, y eso te lleva al siguiente nivel en tu carrera. O sea, eso sí es la fórmula, el cóctel del éxito para uno escalar y crecer profesionalmente y hacer sus emprendimientos y demás. Entonces vayan, escuchen ese episodio. Y bueno, Chris, agradecerte mucho por este episodio y nos vemos en un próximo episodio de Remando en Arequipe. Gracias, Santi. Gracias por facilitarle la vida a los líderes a remar en ese Arequipe de una mejor forma y que esta amistad continúe mucho porque yo te lo agradezco por todo lo que me has enseñado.
No, es mutuo, es admiración mutua. Ahí lo tienen.